Muy buenos días, hermanos. Hoy compartiremos la reflexión a pesar de la acusación. Si usted tiene una Biblia, acompáñeme por favor al libro de Hechos, capítulo 18, y arrancaremos desde el versículo 11, a pesar de la acusación. En el versículo 11 del capítulo 18 de los Hechos nos dice así: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Podríamos preguntar, ¿se detuvo allí quién y en dónde? Bueno, se detuvo allí el apóstol Pablo, en donde recordemos que está en la ciudad de Corinto. Su estancia en Corinto se alargó por 1 año y medio. Estos hermanos tuvieron el privilegio de ser enseñados en la palabra por el mejor maestro bíblico del tiempo. Podríamos reflexionar en lo importante de enseñar la escritura en nuestras iglesias. También de lo importante de cada maestro y su dedicación. De su dedicación en cuanto a la preparación bíblica que debe tener el maestro, en cuanto a la inversión de dinero en dicha preparación, también en ese compartir de vida. 1 año y medio el apóstol en Corinto compartiendo vida. Pero también podremos decir que es tiempo invertido en los hermanos. Por otra parte, la recepción de dichas enseñanzas es también muy, pero muy importante por parte de los creyentes, a manera de aplicación, querido hermano y amigo. Y podríamos observarlo también como un paréntesis para nuestro tiempo. Se preparan conferencias de evangelismo, se preparan conferencias de misiones, de familia, encuentros de parejas. ¿Y sabes? En algunos lugares, en algunos sitios, los auditorios son para 1,000 personas y la asistencia tan solo es de 500. El auditorio es para 400 y aproximadamente 200 llegan. Entonces muchas veces no es que no exista el pan sobre la mesa. Sí lo hay, pero a veces el pueblo de Dios, usted y yo, no tomamos el tiempo suficiente para recibir la instrucción bíblica en todas esas áreas de nuestra vida tan importante que es recibir la instrucción bíblica. Entonces allí estaba el apóstol Pablo 1 año y 6 meses en la ciudad de Corinto, y en medio de este panorama es que se levanta una acusación. ¿Qué es una acusación? Bueno, si observamos y preguntamos ¿qué es esto de una acusación? Una acusación es promover una acción penal contra otro individuo. Independientemente si usted resultó o no perjudicado por el delito, usted puede realizar una acusación por esos hechos cometidos por esa persona. Entonces, ¿qué es una acusación? Es esto, es una inculpación, es una incriminación, es una denuncia. Lo cierto es que hoy día, a pesar de las falsas acusaciones, los enemigos de la cruz desarrollan diferentes acusaciones, pero la iglesia continúa. A pesar de las sentencias judiciales que afectan el desarrollo de la obra, la iglesia continúa. A pesar de las diferencias legalistas o por otra parte libertinas entre los propios miembros de una comunidad, la iglesia continúa. Miremos el versículo 12 y ahí comienza la acusación. Mira el versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, recordemos la región de Acaya, la región sur de Grecia, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Aquí están unos judíos que se levantan de común acuerdo, hacen de esos acuerdos, artimañas entre sí para acordar llevar a Pablo al tribunal. En la iglesia local de Corinto existían
miembros de todas las clases sociales. Por ejemplo, habían miembros de la clase alta, habían miembros también renombrados en el judaísmo y también administrativos de la sociedad, como Crispo, es un ejemplo de ellos, del renombrado en el judaísmo. Él es un hombre principal en la sinagoga. Por otra parte, Erasto, también miembro de la iglesia en Corinto, era tesorero. Semas, por ejemplo, nos dice la historia que era un judío docto en derecho. Y Cloé, una mujer también adinerada del lugar. Posteriormente se cree que Sóstenes hace parte también de los miembros de la iglesia, aunque en lo que vamos a ver hoy aún parece ser que él no era convertido aún. Entonces, estos miembros del judaísmo, ex miembros del judaísmo, administrativos de la sociedad, pertenecían a una clase alta y quienes no solamente proveían para los ágapes que se hacían para esas reuniones de alimentos, sino también con sus casas grandes albergaban las reuniones de la iglesia local. En la clase media existían hombres como Tercio, más adelante sería el ayudante del apóstol Pablo, pero en general y en su mayoría eran esclavos, libertos y artesanos los que pertenecían a la membresía de la iglesia. Los calculistas y eruditos creen que había en la sociedad de Corinto aproximadamente entre 100,000 y 460,000 esclavos en esa época. Entonces, por eso Pablo escribe posteriormente a Corinto que no había entre ellos muchos poderosos ni muchos nobles según la carne, sino que más bien lo necio, lo débil, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a lo fuerte. Es decir, la iglesia iba creciendo y conforme iba creciendo, el buen éxito del ministerio del apóstol hizo que el mundo judío, siempre celoso, se levantase contra Pablo una vez más. Solo que esta vez el procónsul era Galión y aunque de duro corazón, como lo veremos en el último versículo que observaremos hoy, este hombre no va a acceder a las falsas acusaciones. Miremos la acusación de los judíos, porque usted puede observar allí el versículo 13. Observe el versículo 13. Mira la acusación de estos judíos. Capítulo 18 y versículo 13. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ahí nos podríamos preguntar, ¿luego no era el objetivo de ellos también honrar a Dios? ¿Al mismo Dios? Era desde el modo de Pablo y del cristianismo que para ellos, en su cosmovisión del legalismo en el que vivían, no era legal. Esto iba en contra de la ley e intentaban una sentencia que impidiera al apóstol continuar con este ministerio. Podríamos traerlo 2000 años adelante. Queridos hermanos, en el desarrollo de tus dones, te dirán hoy los legalistas y religiosos qué se puede y qué no se puede hacer. Te van a decir, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Si quieres honrar a Dios, tendrás que ser a mi manera. Y si no usas esto o aquello, está mal y va en contra de la ley. Sin embargo, el creyente debe estar sujeto primero que todo al mandato de Dios antes que al mandato de los hombres, sin dejar, por supuesto, de lado la sujeción a nuestros pastores, siempre y cuando sigan las directrices de la palabra de Dios. Miremos el versículo 14. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Galión, como algunos gobernantes hoy día, se reirían por las acusaciones que algunos lanzan contra otros. Este hombre está dispuesto a aplicar justicia realmente, si es en caso de agravios reales y de acciones malvadas delictivas. Pero como eran esos asuntos, dice, eso no me compete a mí. Debemos analizar muy bien las cosas que entre nosotros alegamos, porque escúcheme muy bien, querido hermano, y a usted que se está acercando a Cristo, también queremos decirle, entre el pueblo de Dios
prima el amor y la unidad muy por encima de las acusaciones que aun como hermanos muchas veces realizamos a otro como si fuera un grave delito o un crimen lo que otros hacen. Y no nos damos cuenta que estamos dividiéndonos por causa de formas que a otros ni siquiera les interesa y que en cambio Dios tampoco prohíbe y Dios también en muchos casos aprueba. Miremos el versículo 15. Dice, continúa diciendo este hombre, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Seguramente estaban diciendo que estaban hablando en el nombre de un tal Jesús que había dicho resucitar de los muertos. Así es de que este hombre dice, como no es ley romana, entonces el tema de la sinagoga es de ustedes y yo no estoy dispuesto a formar parte de sus conflictos religiosos. Entonces en el versículo 16 dice, y los echó del tribunal. El juicio no podía seguir, habían otras causas y cosas que atenderse en ese día, por lo tanto, con la acusación falsa contra Pablo no tenía por qué seguir. Entonces, todos los griegos, allí en el versículo 17, nos dice que todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Posiblemente los funcionarios públicos fueron quienes golpearon al judío en ese momento. En ese momento Sóstenes, al parecer, era portavoz de las acusaciones y era representante de los acusadores. La consecuencia de ello fue que en los años siguientes el evangelio pudo predicarse en las provincias del imperio, sin tanto conflicto con las leyes romanas. Las persecuciones venideras serán más bien personales contra Pablo y también de personajes individuales como Nerón, que inició una persecución con respecto a lo que él mismo dice falsamente de que los cristianos habían incendiado Roma. Pero en general, la sentencia de Galión fue conclusiva para la marcha de la iglesia en aquella región de Acaya y en aquellos lugares. Queridos hermanos, de esta corta reflexión quiero que usted tenga en cuenta lo siguiente. A pesar de las falsas acusaciones de los enemigos de la cruz, la iglesia continúa. A pesar de las sentencias judiciales en contra, la iglesia continúa. Y a pesar de las diferencias legalistas que puedan existir dentro de algunos hermanos, la iglesia continúa. Por eso, ánimo hoy, querido hermano, querido amigo, a continuar proclamando las buenas nuevas del Evangelio de Dios a pesar de las acusaciones. Buen día y bendiciones.